Muy buenas tardes, amigos y amigas de redacción. Qué gusto que estemos en este espacio el día de hoy, miércoles, con justo 12 de la mañana con un minuto. Y les doy la bienvenida, me estoy trabando, les doy la bienvenida a Anita, que es mi compañera de El Telégrafo, y también a José, que es activista pro derechos. Y ya les contaremos de qué vamos a hablar el día de hoy, uno de los temas más importantes que les traemos en esta mesa de trabajo. Así es. Hola, hola amigos y amigas. Muchísimas gracias por compartir este espacio con todos nosotros. Este es su programa Redacción. Pues vamos a hablar, como decía Vale, de un tema muy importante en el Ecuador, y no solo en Ecuador, sino también a nivel mundial. Entonces, quiero también dar la bienvenida a nuestra gran invitada de hoy. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Y precisamente les contamos de lleno, ¿no es cierto? Vamos directo al grano. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la situación del aborto en el país y también cómo va en el mundo, debido a que se acerca el Día de la Acción Global, ¿no es cierto? Por el Día del Aborto legal y seguro, y sobre todo este acceso que deben tener las mujeres. José, bienvenida nuevamente. ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Cuéntanos un poquito. José es incluso nutricionista. Me estaba conversando que eras fitonutricionista, ¿era, no es cierto? Fitoterapeuta. Sí, fitoterapeuta. ¿De qué se trata eso más o menos? Bueno, la nutrición trata la salud mediante la dieta o la dietoterapia, que es la terapia con alimentos, que es todo natural, y la fitoterapia trata la terapia desde las plantas, que es la sanación con plantas. Entonces, todo es natural. Ajá, pero sobre todo, José es una activista por los derechos de las mujeres y también de la infancia. Y por eso nos va a comentar un poquito cómo llegaste al tema del activismo, José. Bueno, desde muy niña yo escuchaba a mi madre, porque mi madre es ginecóloga, escuchaba empoderar a muchas mujeres desde su consulta. Siempre estuve muy pendiente a todo lo que sucedía en su consultorio. Me encantaba ver las mujeres entrar y salir, y ahí empezó como el granito de arena. Luego, a los 18 años, recibí una charla de feminismo en mi educación en mi instituto, y fue increíble lo que sentí, y me conecté, y desde ese momento empecé a replicarlo a mis mujeres, a mis primas, a mis tías, a mis amigas, a todo el mundo, y luego pues me catalogué feminista y luego activista. Perfecto. Y José, también, bueno, quisiera empezar también este tema que es importante con un poco la mirada global que se tiene sobre el aborto seguro, legal. Entonces también vamos a tener también un mapa de dónde son o cuáles son los países en donde se permite el aborto. Ahí lo estamos viendo justamente en pantalla. El verde es donde se permite, ¿no? Sí, precisamente algunos países de los que están en verde son Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Canadá, China, Colombia, entre otros, México. Que son donde México, que son donde está permitido bajo petición el tema del aborto de forma segura. ¿Qué es esto del aborto de forma segura, José? Bueno, primero entender que el aborto debe ser un derecho de la mujer, y es un derecho a la salud y a la individualidad. Y el derecho seguro quiere decir que las mujeres no corren el riesgo de perder sus vidas al realizar un aborto, no pierden el riesgo de quedar infértiles o de tener alguna mala práctica, porque los abortos, como es ilegal, se hacen de manera clandestina. Precisamente otros de los países que permiten el aborto por motivos socioeconómicos, vemos también que hay bastantes categorías, si se puede decir, que se permite, no se permite de forma abierta, básicamente, sino bajo algunas causales. O, por ejemplo, países como Belice, Etiopía, Finlandia, Hong Kong, India, Japón, estos son los que permiten por motivos socioeconómicos. También hay para preservar la salud de las mujeres o de los niños también, Argelia, Angola, Bahamas, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, entre otros. ¿Te parece a ti, José, cómo le están manteniendo este tema del aborto seguro en estos países? No sé si hay alguna experiencia que tú conozcas. Específicamente de estos países, no. Las experiencias más cercanas que nosotras podemos conversar y conocer es de Argentina y de México. Estos dos países, por ser de la región, tienen muchas similitudes con nuestra población, y lo que ellas han ganado ha sido una lucha de muchísimos años. O sea, en Argentina tenemos 40 años y en México son más de 50 años por la lucha, y lo que ellas dicen y reflejan es que sus abuelas lucharon por el derecho al voto, sus madres
madres lucharon por el divorcio y lo que ellas dejan a sus hijas y a todas el legado de mujeres que vendrán es el derecho a abortar libremente y seguramente cuando tienes la necesidad. Y tú hablabas de factores económicos que me parece súper relevante y también los factores de salud de la mujer. Cuando una mujer decide abortar, no es una causa aislada, es porque quizás todo su entorno no está preparado para recibir una vida. Y esto hace que las mujeres tengan muchas más posibilidades de desarrollarse en el ámbito educacional, porque si tienes un bebé a tempranas edades va a impedir que tú continúes educándote, va a hacer que la mujer logre sus metas económicas, sus metas profesionales, y eso es súper importante destacar que es algo positivo para toda la sociedad. José, tú hablabas también de los riesgos que existen o que existían también cuando el aborto era de manera clandestina. Por ejemplo, tú conoces casos, no sé si tal vez cercanos o justamente de esta lucha que se ha dado en Argentina, en México, de mujeres que, por ejemplo, han fallecido a causa de esto o también que han tenido problemas de salud a causa. Fallecimientos no cercanos, pero hay muchísimas estadísticas que nos dicen que las niñas específicamente y las adolescentes, bueno, hay que entender también el contexto de las mujeres que abortan es de todo el mundo, y de todas las edades, de todas las etnias, de todos los factores socioeconómicos. Todas las mujeres que realizan esto es por decisiones y por también entender que no están en un contexto de traer un bebé al mundo. Y lo que sucede es que muchas veces al hacerlo clandestino están propensas a caer en manos de personas que no están especializadas, que solamente lo hacen por el dinero o en hacerlo en casa, sin todas las, pues, necesidades médicas y de no saber el momento en que están corriendo riesgo. Pero también les damos a conocer a todos nuestros amigos que hay países que definitivamente lo prohíben por completo el tema de esta práctica del aborto. Entre ellos son Aruba, Andorra, Egipto, El Salvador, donde se han dado casos bastante graves, mujeres apresadas por este tema del aborto. También está Nicaragua, que es otro de los países de la región que también se han escuchado casos bastante fuertes, ¿no es cierto? No sé si tú nos puedes compartir alguno, José. ¿Recuerdas alguno? Específicamente de estos países, no. Pero de Argentina, yo recuerdo antes de que se despenalice el aborto, estaban 46 madres presas, o mujeres, perdón, mujeres presas, tras haber cometido un aborto. Imagínate tú el contexto de estas mujeres en el cual siempre cuando tú tomas una decisión que está lejos de la realidad de la gente común o lejos de la ley, ya tienes una carga encima de culpa, de cómo te ven las demás personas, tienes una carga emocional súper fuerte y el Estado lo criminaliza. Aparte de que te encierra, no te permite como tener el reparo en tu salud mental, física, emocional, y es una de las causas por las que nosotras luchamos como mujeres feministas y terapeutas, o sea, habemos de todo dentro de los bloques feministas para evitar que exista la criminalización de las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Precisamente, ¿qué ha pasado en Ecuador, José? Porque de todas maneras también ha sido una lucha bastante fuerte que han hecho los grupos pro derechos por el tema de conseguir la despenalización básicamente del aborto por más causales a las que ya rige en las leyes, ¿no es cierto? Lo que sucedió en el año pasado, específicamente de febrero a abril, fue que se aprobó la ley con 76 o 74 votos a favor y no pasó mucho tiempo y el presidente vetó esta ley. Cuando existe un veto presidencial, lo que nosotros esperamos es que se abra el debate y eso quiere decir que estamos esperando y exigiendo al gobierno porque el gobierno dijo que íbamos a abrir el debate, que íbamos a volver a conversar porque ya ganamos en asamblea una ley, pero como no le pareció, pues lo vetó. Estamos con dos causales en las cuales es legal el aborto, que es por violación y específicamente a mujeres que están en demencia, o sea, que tienen problemas de salud mental. Tienen alguna discapacidad. Exacto, y discapacidad. No sé si podemos con mis amigos de producción ver un video que sacamos de nuestros compañeros de France y nos van a explicar un poquito cómo va la situación actualmente en Ecuador.
Esta menor conforma la lista de 113 niñas y adolescentes que son madres cada día en Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística. Nosotras con sentencia acompañamos 22 casos más o menos de mujeres, niñas sobre todo, que necesitaban acceder a un aborto por violación. Y después de que se ha expedido la ley, el ministerio ha reportado que solamente se han hecho 8 abortos por causa de violación, ¿no? Precisamente en el artículo 150 del Código Integral Penal se dicta que se ha practicado un aborto para, si se pone en peligro, perdón, la vida de una mujer que está embarazada y que este peligro no puede ser evitado por otros medios. Otra de las causales es que se ha practicado para evitar el peligro de salud a la mujer embarazada y que este peligro igual no puede ser evitado por ningún otro medio, básicamente por un médico. Y también, como lo había dicho José, es este embarazo bajo una consecuencia de violación sexual. José, cuéntanos un poco, se dictó pues varias requisitos, se puede decir así, ¿no es cierto?, para hacer efectivo el tema del aborto ante la ley. ¿Cómo le vieron ustedes desde los colectivos? Pues sigue siendo un tema muy controversial porque estás volviendo a ponerte frente a un juez o frente a un médico o una enfermera que valide lo que tú estás diciendo. Entonces, dentro de este contexto también hay mucha victimización, revictimización, y también hay el hecho de cuestionar, ¿no es cierto? Hay esta parte del prejuicio, del estigma, y entender que el sistema de salud público de por sí sabemos que no funciona, y también para cuando cualquier niña, adolescente, mujer vaya a pedir específicamente un aborto, no existe el personal que esté capacitado para acompañar a esta madre. Hay que entender que cuando tú vas a una institución y pides una intervención de este tamaño o de este calibre, el personal debe estar atento y listo y dispuesto a acompañar. ¿Qué quiere decir acompañar? Que no te van a juzgar, que no te van a ver mal, que van a hacer su trabajo, y al finalizar su trabajo, si lo hacen y que lo hagan bien, van a tener un acompañamiento por lo menos el primer mes. Después de este mes, o dentro de las 24 horas que se realiza el aborto, es importantísimo saber que la mujer tiene que elegir y optar por un método anticonceptivo porque no deja de ser fértil. Y todas esta falta de conocimiento por parte del personal médico y por parte de la ciudadanía hace que las mujeres se vean involucradas en procesos de enfermedad, en procesos de patologías innecesarias. Justamente, José, a mí me llama bastante la atención, y es lo preocupante también de este tema es la violación de niñas, ¿no? Porque el hecho de que, por ejemplo, tenemos aquí este dato de que hasta el 2022, 113 niñas y adolescentes son madres en Ecuador, te deja saber un dato también que es preocupante. Entonces, este acceso justamente al aborto por violación también va dirigido también a niñas que han sido violadas y que no tienen por qué ser madres a tan corta edad. Exacto. Es importantísimo topar este tema, porque muchas veces las personas piensan que las mujeres abortan porque sí. Pero hay que entender que el aborto, específicamente la niñez y la adolescencia, se da por abuso sexual y por incesto. Esto es gravísimo, pero es nuestra realidad. No podemos alejarnos de la realidad, no podemos dejar de hablar de estos temas, porque por más incómodos que sean, está sucediendo y tenemos muchísimas niñas que se han visto truncadas sus vidas. Y es el mismo caso de todo el contexto sudamericano, es el continente donde refleja mayor índice de violación e incesto en la región, en todo el mundo. O sea, ni siquiera en Sudáfrica, ni siquiera en estos países que siempre se los nombra como los más pobres del mundo y se sacan todas sus pancartas. Estamos hablando de nuestra región. Colombia, México, Ecuador, Perú son los países con más altos índices de paridad en mujeres muy jóvenes, en mujeres adolescentes que no han terminado su desarrollo, y es el mayor índice de violaciones e incestos dentro del núcleo. Entonces, entendamos que una mujer o una niña o una adolescente que ha sido violado en su propio núcleo familiar, ¿qué le depara a este ser que está viniendo? Tenemos que ponernos a pensar como sociedad qué es lo que queremos crear
criar y qué es lo que queremos replicar en nuestra juventud. Estos temas y estos casos y estas estadísticas no son aisladas. Me encanta decir esta frase de que quizás en la mesa donde tú estés comiendo, muchas de las mujeres con las que compartas el día a día, en tu trabajo, en tus amistades, muchas de ellas han abortado, sin que, este es un aborto silente, y de cierta manera han sido beneficiadas o han tenido mucho privilegio de no haber caído en las redes de maltrato o haber muerto por un aborto mal hecho. Y de todas maneras, el tema de las niñas es bastante grave porque así, entre comillas, haya sido consentido, como suelen decir muchas personas, hasta los 14 años la Constitución dice que es una violación. Así no haya sido. Así lo pongan en duda. Les contamos a todos nuestros amigos que la Constitución del Ecuador lo dice así, ¿no es cierto? Así es. Y justamente el tema que yo quisiera conocer también, José, es, tú mencionabas que todo este tema aquí en Ecuador ha sido una lucha por obtener este tema del aborto. Cuéntanos una experiencia, ¿cómo fue tu día a día? No sé si tú tuviste justamente acercamientos con niñas, con adolescentes, con mujeres que han tenido que abortar en silencio, que han tenido que ser madres porque no tenían otra opción. Entonces, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Claro que sí. Cuando tú conversas con una adolescente o con una mujer que pasó por un proceso de aborto que no ha sido sanado o que nunca lo ha hablado, siempre tiene resentimiento, recelo y mucha timidez en torno al tema. Y poco a poco, cuando abordas desde la empatía, desde la sororidad, desde el amor a la compañera o a la mujer con la que estás tratando y con la que estás hablando, se abren y tienen mucha expansión de sentimientos, muchas veces lloran y te cuentan cómo lo tuvieron que hacer a solas porque la pareja ni siquiera se enteró o porque no le quería decir o porque esta misma pareja le dijo que aborte pero nunca le acompañó. Y eso también es algo importante de hablarlo, que no solo las mujeres abortan, porque para que exista una consecuencia que es el embarazo, necesita tener una fertilidad la mujer, porque la mujer es fértil, pero necesita la semilla y la semilla la pone el hombre y el hombre también tiene que hacerse cargo. Este es un llamado también a la sociedad de poder despertar a los hombres, porque yo también les comentaba en un grupo de hombres, yo les decía, claro, es muy fácil decir, ay, no aborten, pero ¿cuántas de sus parejas o exparejas han abortado porque ustedes fueron los causantes también del embarazo? Colaboraron en el momento. En la fórmula. Exacto. Y claro, ahí es cuando se quedan callados y dicen, bueno, pues si lo vemos así y empiezas a verlo desde tu punto de vista. Y también para las madres que no pudieron abortar y que tuvieron que tener ese bebé, obviamente ellas aman a sus hijos. Eso es algo importante también decirlo, pero hay un truncamiento de la carrera, hay un truncamiento de su felicidad. Y es una felicidad momentánea que se queda en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, y decir que siempre los ciclos de vida se cumplen. O sea, si no hiciste algo en tu adolescencia porque te quedaste embarazada, porque tuviste un hijo a tempranas edades, harás todo lo que hace un adolescente a la edad que lo puedas hacer. Claro, y es que es también todo este tema económico que trae consigo el tener un hijo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo soy mamá y sé de fuente fidedigna, básicamente, que sí es muy caro, que si tú no estás preparada para tener un hijo, claro, es materia de responsabilidad, es la parte económica, es de todo, o sea, no es que solo es cuando está embarazada. Creo que con Anita precisamente conversábamos hace unos 2 días atrás, que decíamos, es súper difícil ser mamá. Yo le decía, Anita, no seas mamá, porque les cuento, básicamente porque mi niña es una adolescente ya, casi ya de mi tamaño, y básicamente ella se mete a redes sociales y estuvo ahí metida en grupos de redes sociales que yo me asusté que podía ser un tema bastante fuerte, ¿no es cierto? Entonces yo le decía, no, el tema de redes sociales es difícil, y justo hablamos con Anita. Yo le decía, no, Anita, es que no tienes que ser mamá. Los adolescentes matan de ira. Claro, y yo decía, en cambio, en el aspecto del cuidado, ¿no? Porque claro, es una responsabilidad justamente, y hay personas, por ejemplo, mujeres que trabajan, el hombre también, por ejemplo, trabaja y no hay quienes cuiden. Muchos a veces no tenemos los abuelos, por así decirlo, que nos echen una mano con los bebés, con los niños, o con los niños.
y ahí se ve un problema. ¿Por qué? Porque a la mujer le tocaría dejar de trabajar para O mantener decíamos cuidado. que tienen que optar por una guardería O y por una dejarle guardería, una y es guardería complicado. a los 6 meses. Era como bien complicado, ¿no es Sí, cierto? hay muchos Entonces, factores. este tema de la decisión sobre el cuerpo de una mujer creo que debe recaer en nosotras, ¿no es cierto? Exacto. Justo ahorita somos todas mujeres. Sí, y eso es lo que se pide dentro de todas las dentro de todo lo que exigimos como mujeres. Se pide que la mujer pueda y tenga una decisión íntima de su cuerpo, de su derecho a decidir si quiere maternar o no, porque la maternidad es buena o la maternidad va a ser buena cuando sea deseada. Y todo lo que hemos hablado son los contextos naturales en el cual un hijo se tiene o una hija se tiene que desarrollar. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta a la sociedad común, que no estamos queriendo cambiar sus pensamientos, lo que estamos exigiendo es la individualidad y el derecho a decidir. El derecho a decidir. Precisamente para no estar solo mujeres, le he llamado a mi compañero Paco Urbina, que es también del equipo del Telegrafo. Hola. Y le vamos a preguntar también, ¿qué opinas, Paco, sobre...? No se maquilló nada bien así. Vino talco. Vino peinado talco. Bueno, hay cosas, errores que tienen las personas. A ver, ¿qué opinas tú desde tu parte masculina también, amigo? Sobre el tema del aborto. ¿Cómo le ves tú? como hombre, Como hombre. que no debo opinar, ¿Ya? ¿Por qué? porque la decisión es de ustedes. Yo, la gente que me conoce sabe que a mí me encantaría ser padre, pero debe ser una decisión mutua y con mi novia lo hemos conversado y ella sabe muy bien, si se da, pero por decisión de ella. O sea, y cuando me han preguntado diré, yo no tengo que opinar porque yo no sé lo que ustedes tienen que pasar, lo que han pasado. Es que como hombre yo no opino sobre ese tema. Es totalmente decisión de ustedes. Pero apoyas el tema de la decisión, como Obviamente. dices. Obviamente, sea cual sea la decisión de mi pareja, yo la apoyaré. Perfecto. Ya, chao, Paco. No, seguimos conversando. Amigos, les agradecemos a mi compañero Paco Urbina y saludamos también a Colombia, ¿no es cierto? A su bella Colombia, que ya está su noviecita. Le mandamos igual un saludo y les contamos a todos nuestros amigos, para no desviarnos del tema, que estamos hablando sobre la situación del aborto en el mundo y precisamente en Ecuador por esto del Día de la Acción Global. Y nos vamos también, les cuento, amigas, que estamos aquí con algunas historias que hemos sacado de Médicos Sin Fronteras. Precisamente, no sé si ya lo podemos visualizar, una historia de Colombia, que básicamente esta es una de las frases más fuertes que nos llamó la atención, que dice, toda mi familia me apoyó, porque como tú decías, José, muchas veces hay ese miedo a que te apresen primerito, hay ese miedo a no saber qué hacer, a no saber cómo actuar, a no saber a quién acudir, y que el esposo no te apoye. O sea, tenemos muchos miedos, ¿no es cierto? Eso es lo que primero prima cuando uno se entera que está embarazada y no saber qué hacer, ¿no es cierto? Así es. Entonces, este es un tema, como les decía, de Colombia y está muy relacionado con todo el tema de la falta de dinero. Esta mujer que conversó a Médicos Sin Fronteras decía que si había para comer el desayuno, no había para la cena y no había tampoco para el almuerzo. Era una familia ya que tenía hijos, entonces decidieron, junto igual a su pareja y al resto de su familia, abortar. ¿Cómo le ven? Wow, a mí me parece como que están un paso adelante, ¿no? Siento que el no juzgar a una persona por tomar una decisión sobre su cuerpo es la primera batalla que tenemos que ganar dentro de la sociedad. Pero lo que exigimos es a los gobiernos, porque cuando la ley está implantada, creo que todo el mundo puede opinar, pero no podemos ir en contra de la ley. Me parece increíble que su familia le haya apoyado y es lo que decía al principio. Las mujeres abortan siendo ya madres, las mujeres abortan teniendo 50 años, las mujeres abortan siendo profesionales, teniendo el suficiente dinero para tener a su hijo y también por estos casos, porque no hay posibilidades y recursos económicos. Y ahí también creo que juega bastante el tema psicológico, ¿verdad? El hecho de tener el apoyo, primero, de no hacerlo sola, tener el apoyo de la familia, como vemos justamente en esta historia. No sé cómo se juega también ahí el papel psicológico dentro de todo este acompañamiento que se les da a las mujeres. Justamente es algo primordial, ¿ya? Como yo les comentaba, los abortos se han vivido a lo largo de la historia de manera silenciosa. Y también su sanación o su
pues todos los estragos que causa un aborto han sido también silenciosos. Entonces es importante saber que si la mujer se siente acompañada, no va a tener este sentimiento de culpa que le acompañe durante toda la vida, sino va a poder tener un poco de calma en torno a su propia decisión. ¿Qué sucede cuando una mujer quiere su bebé, está embarazada y lo desea y sufre un aborto? Esto sí le devasta, porque es algo que ella deseaba. Pero cuando el aborto es deseado porque no puede tener el bebé por cualquier circunstancia por la que esté atravesando, ella va a sentir también tranquilidad por hacerlo. Pero si es que tenemos muchos ojos que nos miran mal, si tenemos muchos comentarios sobre este tema sin saber que una mujer ha abortado, porque como les decía, quizás estamos compartiendo siempre la mesa o siempre estamos compartiendo espacios con mujeres que han abortado y nosotros empezamos a criticar o a hablar desde el desconocimiento, porque siento que se habla muchísimo desde el desconocimiento, la mujer va a sentir mayor culpa y puede causar muchos problemas de salud mental o la emocional. típica pregunta, perdón que te corte, José, Tranquila. es el tema de que ¿ya para cuándo? La típica pregunta, y justo también lo conversábamos en la mañana, la típica pregunta que te hacen cuando no tienes hijos o cuando de hecho tienes hijos y te dicen, ¿para cuándo la pareja? ¿Para cuándo? Es como esta presión que tenemos como mujeres y siempre recae a nosotros. O se te va el tren. Claro, se te va el tren o te quedaste para vestir santos. Entonces, la típica frase que recae más en contra de las mujeres, ¿no es cierto? Porque no le dicen al Cris, nuestro productor, no le han preguntado, o sí, Cris, ¿ya se te ve el tren o no? Más o menos, digo. Bueno, el Cris es jovencito. Bueno, y nos vamos, porque ya se nos está acabando el tiempo, nos vamos con otra de las historias que también es de Medio Oriente. Eso es lo que me llamó bastante la atención. Y dice, mi esposo y yo decidimos interrumpir el embarazo. Básicamente, en este caso, les contamos, amigos, que igual es de Médicos Sin Fronteras. Y la señora tenía un problema de salud. De ley su parto no iba a ser natural. Entonces, por eso los médicos le dijeron básicamente que ella no debía quedarse embarazada, pero sucedió. Pero con su esposo tomaron los dos la decisión de interrumpir el embarazo. No sé cómo le ven igual este caso, que es lo que ya hemos venido conversando, el tema de salud, que es uno de los factores. Y llama bastante la atención también por el país o el sector en donde ocurre, porque también es bastante conservador. Son muy conservadores, muy conservadoras. Exacto. O sea, una de las mayores causas de por qué, entre comillas, no el aborto es la religión, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo veo? Lo veo muy bien. Entender también que cuando una mujer por falta, digamos, muy poca edad o porque no ha terminado sus estudios decide abortar, es también por esta causa, por encontrar una pareja ideal para tener a sus niños y niñas. Eso es importantísimo decirlo, porque muchas veces cuando las mujeres abortan es porque no tienen ese acompañamiento, porque es un hombre que no llena sus expectativas y si es que este hombre puede hacer esto, por ejemplo, que deciden juntos el embarazo. Y nos vamos el aborto. Y nos vamos a la República Democrática del Congo, en que una de las mujeres, no es ella por si acaso, dice, no hay por qué tener miedo. Este es uno de los casos igual que nos llamaron demasiado la atención, porque este caso se trata de una violación. La señora o la chica cuenta que llegaron varios hombres armados. Recordemos que este es uno de los países conflictivos en la República del Congo, que han tenido bastantes problemas con militares, llegada de toditos. Es una conmoción social bastante fuerte y llegaron y violaron a esta mujer. Entonces ella decidió abortar, pero básicamente dice que no hay por qué tener miedo en hacerlo. Exacto. Justamente la OMS tiene un cuadro de cómo se puede hacer el aborto sin tener, como dice la gráfica, sin tener miedo, porque son medicamentos seguros para hacerlo y también, bueno, te dice cómo hacerlo, pero hay este estatuto establecido por la Organización Mundial de la Salud. No es algo que nos estamos inventando, no está lejos de las estadísticas y bueno, pues en la gráfica podemos ver que no hay que tener miedo porque es una práctica totalmente segura. Y creo que con esto ya nos vamos despidiendo. Estamos tiempo, justo, ¿no? Sí, parecía que estábamos todavía largo, pero no, ya son 12:30 de la mañana y solo les recordamos a todos nuestros amigos que en esta vez nos ha acompañado
José Cagüeñas, ¿no es cierto? Ella es activista y también es nutricionista, ya ha aparecido ahí, le estuve stalkeando y tiene algunas entrevistas sobre su trabajo, ¿no es cierto, José? Sí, Y les invitamos a todos nuestros amigos también a que ya pueden ver también esta entrevista, va a estar en YouTube, va a estar aquí guardada en todas nuestras redes sociales, en el Telégrafo, en Ecuador TV y ya, despidamos. Así es, muchísimas gracias a todos quienes estuvieron junto a nosotros en este programa Redacción. También agradecerte a ti, José, por acompañarnos, por darnos también tu perspectiva dentro de este tema que es muy importante y que es necesario tratarlo, hablarlo y no ocultarlo. Primero, muchas gracias por hacer esto posible, porque es importantísimo tener estos espacios y estos lugares donde nosotras podemos hablar sobre lo que nos ataña, nos aqueja y sobre nuestros derechos. Yo les voy a dejar con una frase que me parece importante destacarla, y es que el aborto legal es la única lucha que compartimos todos los feminismos y es una lucha histórica que debemos dejarlas a nuestras generaciones que vienen. Muchísimas gracias, José, nuevamente, y les agradecemos a todos por acompañarnos todos los días, 12 de la mañana. Gracias. Chau, chau.